volando y cuando uno siente ya no puede seguir. Te damos gracias, Señor, otra vez esta tarde por el privilegio que tenemos de reunirnos, Señor. Gracias por este medio que se puede usar para que podamos vernos y eh, con, podamos relacionar tu palabra con las personas que están en el Zoom. Señor, rogamos que tú nos asistas otra vez. Pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que quites toda distracción de nuestras mentes, Señor, que quites todo aquello que el enemigo pone para que la palabra no quede grabada en nuestros corazones. Yo te pido que hagas el milagro, Señor, que nuestras memorias puedan ser activadas con tu poder para que podamos retener esta palabra y podamos comunicarla a otros, Señor, que porque esta palabra es vida para todos los que la oyen y la escuchan. Esta tarde, Señor, te pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo. No podemos enseñar tu palabra sin tu Espíritu Santo. Tú ofreciste a los tuyos y dices en tu palabra, cuando venga el Consolador, Él los guiará a toda verdad. Guíanos a toda verdad. Líbranos de errores doctrinales, Señor. Líbranos de confusiones. Que nuestra mente esté tan atenta que podamos percibir y asimilar tu palabra de tal manera, Señor, que sea entendible para todos, que sea entendida por todos, que no nos quede confusión, sino que nos quede la luz de tu espíritu, que nos ilumine para entenderla. Pero más que todo, Señor, no solamente la queremos entender, queremos aprender a obedecerla, así como el salmista David te pedía en sus oraciones y te decía, enséñame a hacer tu voluntad. Y luego al final él dice, porque tu voluntad, oh Dios mío, hame agradado. Tu voluntad es que obedezcamos tu palabra. Aquel que asimila tu palabra y la obedece, llega a la victoria de la vida cristiana, porque eso nos hace crecer en el conocimiento de Cristo, pero no solo llenarnos la mente de conocimiento, no solo llenarnos el corazón de lo que aprendemos, de la información que se nos da, sino que nuestra voluntad sea cedida, Señor, a estos requerimientos de tu palabra. Tú dices en tu palabra, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, de tal manera que esto no es difícil, no está fuera del alcance de los seres humanos, obedecer tu palabra. Tú nos has dado capacidad de obedecerla y aquel que la obedece es el que descubre y encuentra la verdadera ciencia de la vida. Aquel que la obedece es el que está el Espíritu Santo a su lado para ayudarlo en cualquier circunstancia. Así es que te rogamos que bendigas a cada uno de los presentes, que bendigas a cada persona que nos escucha en sus casas, Señor, a través del Facebook o del YouTube, yo no sé por qué medio, pero que tú permitas, Señor, que haya una conexión de tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo, Señor amado, dé testimonio a cada persona que escucha tu palabra, que estamos hablando la verdad de tu palabra. Ayúdanos pues y te rogamos que te quedes con nosotros. Te rogamos, Señor, que tomes cada mente, que tomes cada vida, que tomes a cada persona que está escuchando, que si alguno está enfermo sea sanado en este momento. Si alguno está adolorido, quita la raíz del dolor, llega a la raíz de las enfermedades y haznos libres a todos para la gloria de tu nombre. Danos una mente presta, un corazón atento, quita nuestras inquietudes, Señor, de nuestras mentes, aquellas cosas que nos hacen a veces faltar a la atención a tu palabra. Auxílianos y ayúdanos. Sé tú, Señor, el que nos lleves a entender todo lo que queremos explicar. Que esta palabra, Señor, cumple el propósito por el cual ha salido de tu boca y que regrese a ti no vacía, sino que ese propósito sea cumplido. Permite que cada persona que le escucha sea una tierra buena, una tierra de cosecha, una tierra que dé el fruto de esta palabra al 100 por 1. Señor, que el enemigo no venga a quitarla,
que esta palabra no quede junto al camino para que vengan las aves de los cielos y se la coman, que no quede entre espinos para que los espinos la ahoguen, entre pedregales, Señor, los espinos y los pedregales, que el afán de este siglo, el afán por las riquezas, Señor, la haga perder, que los problemas de la vida, Señor, la ahoguen y la estrangulen de tal manera que no quede en nuestros corazones. Es tan fácil atesorarla. Enséñanos a atesorarla, enséñanos a amarla y también te rogamos que te glorifiques a través de ella, Señor, que tu nombre sea glorificado ahora y siempre, porque a ti damos la gloria. Esta palabra, Señor, es en la que tú te glorificas porque ha salido de tu boca. Es el mismo resuello tuyo, es tu mismo corazón revelado a todos los seres humanos. Gracias por aquellos que hemos entendido que tú nos hablas por esta palabra. Así es que, Señor, ahora te rogamos que te quedes con nosotros desde el principio hasta el final, que seas tú nuestro auxiliar divino y que seas tú el maestro por excelencia, Espíritu Santo, para que todo lo que aprendamos esté apegado a la verdad y esté apegado a la interpretación que tú quieres que le demos a esta palabra, y permite que seamos edificados a través de ella y que crezcamos, Señor, en tu favor, en tu gracia y en tu conocimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, el viernes anterior estudiamos acerca de, nos quedamos hasta el versículo número 4, me parece. ¿Se acuerdan que hablamos de que los altos pueblos de la tierra languidecieron? Dice, decíamos que este capítulo 24 de Isaías es el que está, el que fue anunciado por este profeta para lo que estamos viviendo en nuestros días, pero que no descartamos que este capítulo también tenga su cumplimiento pleno durante la tribulación y la gran tribulación. Sin embargo, ahora estamos viendo que se está cumpliendo, como le dijo el Señor al hermano que mandó este video, el hermano que tuvo esa visión de que la ventana fue abierta, que Dios habló, que Dios estaba indignado y que Dios le dijo que por qué los pastores, que por qué los ministros no predicaban Isaías 24. Entonces, si eso fue de Dios, nosotros queremos obedecerle al Señor. Y por eso es que estamos hablando de Isaías 24. Y estos altos pueblos de la tierra dijimos que son las grandes naciones, las naciones más poderosas del mundo, las naciones que se han alejado de Dios, las naciones que han caído en el ateísmo y en los extremos de considerar que a ellos no les hace falta Dios, que ellos pueden valerse por sí mismos. Sin embargo, la misma naturaleza nos enseña que Dios tiene el control de todas las cosas y que cuando los seres humanos nos desviamos hacia el pecado y ese pecado llega hasta la presencia del Señor, sus juicios caen sobre la tierra. Entonces, ahora lo que podemos concluir de ese versículo 4 es que no solo fue para los altos pueblos, también fue para los pueblos más pequeños, para los pueblos menos poderosos, para los pueblos menos desarrollados económicamente. Es decir, esto fue para todos, para todos. Eso ya lo explicamos muy bien el viernes anterior. Entonces pasamos al versículo número 5 y si ustedes tienen sus Biblias y pueden acompañarme, tenemos nuestras Biblias abiertas en Isaías capítulo 24 y todos vamos a repetir este versículo. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice así: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho,
quebrantaron el pacto sempiterno. Hermanos, aquí el giro de los versículos que hemos leído ya nos está llevando, nos está ampliando la visión acerca de esta pandemia y acerca de los juicios de Dios cuando vienen sobre la tierra, cuando caen sobre los moradores de la tierra. Porque aquí la tierra se ha echado a perder, es lo que está diciendo. ¿Por qué se ha echado a perder? Tenemos temor todos que por el aire, que por cualquier factor nos llegue ese virus, ¿verdad? Y hay mucho, por eso se desinfectan las casas, se desinfectan los hospitales, se desinfecta todo lo que se puede, porque la tierra se echó a perder y se ha convertido en algo muy diferente de aquella tierra que al principio Dios creó. Entre más crece el pecado, más se deteriora la creación de Dios. Esto es contrario a la evolución, lo dijimos la vez pasada, porque según la evolución nosotros tenemos que ir progresando, el ser humano va progresando, pero según la Biblia, el pecado nos ha deteriorado, la atmósfera está toda contaminada porque el pecado es el que deteriora aquellas cosas que Dios hizo perfectas. Por eso ahora ya no tenemos una tierra como la que Dios, como que la que Dios hizo al principio. Este versículo 5 nos lleva a algo importante, hermanos, a expresar, este versículo está expresando la razón de este juicio. Este versículo está expresando la razón de esta devastación. Porque, ¿cuál es la razón de este juicio? ¿Cuál es la razón de esta devastación? Dios es un Dios bueno. Dios no se goza en destruir la tierra. Dios no se goza en destruir a los hombres, pero Dios, a pesar de que es amor, es también de un Dios de justicia. Y en su justicia, Dios tiene que castigar el pecado. Dios tiene que castigar todas aquellas cosas que a él no le agradan y que los seres humanos han ido en pos de ellas, creyéndose autosuficientes y creyendo que no hay un Dios en el cielo. El cielo está vacío, no hay ninguna moral que nos rija, podemos vivir como queramos, pero no es así. En el principio de todas las cosas, cuando Adán y Eva pecaron, Dios ejecutó su juicio sobre ellos después que pecaron. Ellos fueron expulsados, hermanos. En otras palabras, Dios dejaría de ser justo si no castiga el pecado, si no castiga al hombre cuando el hombre, y al decir hombre me estoy refiriendo a toda la raza humana, cuando el hombre se aparta de Dios, cuando el hombre tiene oídos sordos a los preceptos de Dios, cuando el hombre no valora la palabra del Señor, que es la que nos enseña cómo conducirnos en esta tierra y es la que tiene el camino de la tierra al cielo y es la que nos desvela el más allá y nos muestra la manera como nosotros podemos llegar a vivir con Dios por toda la eternidad. Vamos a Génesis sin perder Isaías 24. En el capítulo 3 vamos a leer dos versículos. Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18. ¿Estamos listos, hermanos? Dice la palabra. Aquí está ¿Qué la versículo, sentencia perdón? de Dios. ¿Cómo? ¿Qué versículo? 17 y 18 de Génesis capítulo 3. Gracias. Aquí está dictando Dios el juicio contra Adán y Eva por haber pecado contra él. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y vamos a leer
Vamos a pasar al capítulo 16. Esa es la sentencia contra el hombre. En el capítulo 16 vamos a leer los versículos 11 al 13, en donde encontramos qué pasó con la tierra cuando Adán y Eva pecaron. Cómo fue contaminada la tierra. El pecado contamina todo, hermanos. Cuando, por ejemplo, el esposo peca contra Dios, contamina a su esposa, contamina a sus hijos, maldice su familia, porque el pecado acarrea la maldición de Dios. Cuando la esposa peca contra Dios, también está acarreando maldición de Dios en contra de su familia, en contra de los suyos. Génesis 6, 11 al 13, ¿ya lo tenemos? Dice la palabra, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Adán y Eva nunca se imaginaron hasta dónde llegarían las dimensiones, el crecimiento del pecado. Y esto fue el juicio para los antediluvianos, para la gente que vivió durante el diluvio, la que vivió, perdón, antes del diluvio. Este fue el juicio, porque aquel pecado de Adán y Eva, aquel pecado de desobediencia creció al grado que la desobediencia continúa hasta nuestros días y ahora está la desobediencia que los hombres no tienen freno para pecar. Y cuando digo los hombres me refiero también a las mujeres necesariamente, ¿verdad? Vamos a Levíticos. Estamos en los libros de la ley ahorita. Vamos a Levíticos en el capítulo 18 y ahí vamos a leer los versículos 24 al 28. Levíticos, primeros libros de la Biblia, capítulo 18. Capítulo 18 y versículos 24 al 28. Dice así la palabra. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros. Mire, les está dando mandamientos a los israelitas. Les está diciendo Dios que esas tierras están ya bajo su juicio. No es que a Dios se le ocurrió, voy a colocar aquí a mi pueblo y voy a formar a mi pueblo, lo voy a colocar aquí y voy a sacar de aquí a toda esta gente que está aquí. Tengo que sacar a los cananitas, tengo que sacar a los jebuseos, tengo que sacar a los heteos, heveos, fereceos, todos terminados en eos. Y no es que a Dios se le ocurrió porque dijo, bueno, como quiero colocar a mi pueblo, estos se van. Eso no es. Esas no son las acciones de Dios. Esa no es una actitud divina. Los seres humanos pasan atropellando a los demás cuando ellos quieren colocarse en un lugar especial y no les importa dañar. Dios no es así. Dios sabía que el pecado de estas naciones iba a llegar tan alto, iba a crecer tanto que tenía que llegar el momento de hacer justicia. Tenía que llegar el momento de ejercer su juicio o desatar sus juicios sobre estas naciones, pero le está reconviniendo a Israel que no se vayan ellos tras estas clases de pecado, porque estos pecados son los que hicieron que Dios traspusiera. Cuando dice la Biblia, esta gente, estos pueblos que yo traspuse de delante de ti, quiere decir que los eché de mi presencia, los traspuse, los puse en otro lugar, los deseché de mi presencia por causa de su pecado. Dios es un Dios justo y es un Dios santo. Hemos dicho de su santidad, y en su santidad Él no puede tener ninguna relación con el pecado. La única relación que Dios tiene con el pecado es el choque que el pecado le provoca a la santidad de Dios. Pero Dios no es tampoco un ser dictador. Dios no es tampoco un ser maligno.
todo lo que es su ira, todo lo que es su justicia, se conjuga en la balanza de su misericordia, en la balanza de su amor. Él nos ama, Él nos llama a arrepentimiento. Él dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Y sabe por qué Dios no quiere que nadie se pierda? Porque Dios sabe lo que le espera al que se pierde, lo que le espera al que rechaza a Dios, lo que le espera al que le da la espalda a Dios, porque solo hay dos fuerzas que imperan en el mundo y en el ser humano. Es la fuerza del bien representada por Dios y la fuerza del mal representada por Satanás. Así es que aquellos que rechazan a Dios están, le han automáticamente le abren puertas al enemigo. Y por eso es que Dios quiere que estudiemos su palabra para que nosotros no caigamos entre aquellos que van a ser eternamente separados de Dios y eternamente castigados, eternamente bajo juicio, como dijo Dios, donde el gusano nunca muere, el fuego nunca se apaga y serán atormentados por los siglos de los siglos. Amén. Así dice las Sagradas Escrituras. Pero vamos a volver a lo que se habían contaminado, cómo se habían corrompido las naciones que estaban habitando la tierra que Dios le había prometido dar a Israel. Pero Dios se la había prometido dar a Israel porque en su omnisciencia, omnisciencia es uno de los atributos divinos. Omnisciencia quiere decir que todo lo sabe. Él sabe el día que nos vamos a morir, Él sabe qué vamos a hacer mañana, Él conoce el futuro. Dios conoce el futuro. Ese es uno de sus atributos divinos que nosotros como humanos no tenemos. Por eso yo no creo en eso que porque somos hijos de Dios somos pequeños dioses. No creo en eso porque aún siendo pequeños dioses tendríamos que tener algún atributo divino. Lo que tenemos son las herramientas que el Espíritu Santo nos da, como los dones del Espíritu y otras cosas que nos da el Señor, pero eso no quiere decir que tenemos ni una cosa de divinidad, no. La divinidad es de Dios, por eso las tres divinas personas poseen los mismos atributos divinos que nosotros no poseemos, hermanos. Entonces volvemos aquí a que Dios, conociendo que estas naciones se iban a perder, se iban a corromper, iban a ir a los más bajos fondos del pecado. Conociendo Dios esto, es que le ofreció estas tierras a su pueblo. Pero el hecho que Dios lo ofrezca no quiere que se lo da así nomás. No, ellos tuvieron que conquistar la tierra. En la historia humana, hermanos, siempre ha habido guerras. En la historia humana dice que son poquísimos los días desde que bíblicamente la historia humana está llegando al año 6000, ¿verdad? Al año 6000 estamos ahora. Así es que tiene unos 6000 años de vida el hombre de haber sido creado por Dios. Y estamos llegando entonces a ese final en donde el pecado ha crecido enormemente y Dios por eso les advirtió. Vamos a volver a Levíticos, el libro de Levíticos 18, 24 al 28 dice así, voy a comenzar de nuevo. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. La tierra vomita a sus moradores y los vomita a través de la muerte
cuando el pecado ha crecido demasiado. Estamos entonces viviendo nosotros los tiempos en que el crecimiento del pecado está llegando ya casi a la última gota que va a colmar el vaso de la paciencia de Dios, por lo cual sus juicios van a caer en la tribulación y la gran tribulación, y están cayendo desde ya. Dijimos que esta no es la tribulación. Estamos en el principio de dolores. La tribulación y la gran tribulación va a ser terriblemente mayor a todo lo que nosotros estamos viviendo. Pero este principio de dolores no va a terminar, lo dijimos la vez anterior, sino hasta que venga Cristo, se lleve a la iglesia y el anticristo comience a gobernar en el nuevo orden mundial, que de nuevo no tiene nada, y lo vamos a probar cuando lo estudiemos, y que de orden no tiene nada, sino que va a ser el gobierno de Satanás en la tierra. Es el engaño de Satanás a los moradores de la tierra, por cuanto no han querido creer en Dios, no han querido creer en el Señor Jesucristo, no han querido creer en su sacrificio, no han querido creer en que Él murió para limpiar nuestros pecados, no han querido invitarlo para que entre en sus corazones y sean borrados sus pecados. Dice la Biblia: bienaventurado el varón cuyos pecados les son perdonados y cuyas iniquidades les son borradas, porque la sangre de Cristo borra nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia, nos lava, nos limpia de toda maldad. Así es Hermanita que, Miriam, perdón, sí, es que estabas diciendo que obviamente estamos en los últimos tiempos, que todavía no es la gran tribulación, y si no mal recuerdo, ni la tribulación, tú nos habías dicho que Satanás ahorita no puede gobernar porque los cristianos que estamos aquí le estorbamos, ¿cierto? sí, pero cuando me refiero a Satanás, no es propiamente Satanás, sino el anticristo, el Ajá, gobernante el del nuevo orden anticristo. mundial, ¿verdad? Al Ajá, que Satanás se le va a meter. ajá. Satanás va a Y él, entrar en él, Satanás lo va a poseer. ok, Él no puede gobernar. El anticristo ya está en la tierra, pero no puede gobernar porque está la iglesia sobre la tierra y la iglesia le impide. ¿Y cómo le impide la iglesia? Porque la iglesia siempre estamos orando, contrarrestando. Ahora que ha habido estos desmanes, ahora que ha habido estos saqueos y aún muertes y todo, ¿qué hace el cristiano? Orar. Yo he orado y he llorado delante del Señor y le digo: ten misericordia de este mundo. Yo sé que este mundo está desenfrenado y que cuando el mundo abraza el pecado y prefiere el pecado a las cosas de Dios, entonces por eso viene todo el desequilibrio que hay en la tierra. Pero cuando la iglesia se vaya en el arrebatamiento, entonces se va la sal de la tierra, se van los que intercedemos, se van los que oramos, se van los fieles, y entonces se sentará el anticristo y gobernará. porque ahorita que está pasando esto, yo recibí el mensaje de un pastor que él daba el comunicado que el nuevo orden mundial quiere ya tener el orden total, pero que quien le está estorbando ahorita es Trump, porque él les está estorbando para poner la nueva moneda, les está estorbando para poner la vacuna, porque él está en contra de la Organización de la Salud y les está estorbando. So que hay alguien que se llama George Soros que pagó toda esta manifestación porque tumbando a Trump ellos pueden empezar a hacer su loquera que traen del nuevo orden mundial. Entonces, eso me hizo recordar lo que tú dijiste de que el anticristo está, el nuevo orden mundial es la nueva plataforma para el anticristo y como por medio de Trump es que ahora se está parando, pero yo creo que es porque estamos los cristianos aquí en la tierra orando. Sí, y hasta cierto punto lo de Trump es verdad, ¿verdad? Porque él es un gran estorbo para ellos. Y por eso yo no sé, oí también el nombre de la persona, no sé, es Soros, que están pagando, ellos están buscando quitar a Trump a como dé lugar. Ahora, hermanos, nosotros
tenemos que irnos por la línea bíblica. Tenemos que entender que todo esto es necesario que ocurra porque está profetizado en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y entonces ellos por todo lo que ocurre, todo lo que él dice, todo lo que él hace está malo, porque ellos están siendo pagados. Hay alguien que ofreció no sé cuántos miles de millones de dólares por la persona que pueda encontrar una causa para derribar del poder a Trump. Y por eso algunos creyentes dicen también que cuando Trump se vaya del poder, que nos agarremos de Dios, pero agarrémonos desde ya, hermanos, porque esto va a entrar un nuevo gobierno. Mire, ¿por qué el liberalismo del siglo XXI no ha podido ser quitado? ¿Por qué no pueden? Yo siento que Maduro se fortalece más en el poder, porque está Soros detrás de todo esto. Y Soros es casi el que quita y pone reyes, como dice la Biblia, ¿verdad? Parece que Soros va a poner a Petro en Colombia, como que ya ese viaje que hizo Petro a Cuba y todo eso, y Petro, Padre, que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero todo esto está porque todos ellos están llevándonos al nuevo orden mundial y ya lo están ensayando, porque eso yo no quiero que piensen que estoy en contra de las medidas que se han puesto para frenar el virus. Yo no estoy en contra, pero se están aprovechando algunos de tal manera que quieren ya tener quieren tener al mundo bajo su dominio, ¿verdad? Y quieren tener a los gobernados bajo un dominio ya mayor, un dominio totalitario, ¿verdad? Entonces, el totalitarismo nos está llevando, parece que es el totalitarismo el que va a estar cuando aparezca el anticristo, y los que están en contra, que son los de ultraderecha o derechistas o libertarios, como se llaman algunos, los que son pro repúblicas y todo eso, ellos naturalmente van a estar en contra, pero él va a tener tal lisonja, va a tener tal astucia, va a tener tal habilidad que los va a convencer y entonces van a entrar a gobernar con él. Todos los pueblos de la tierra, todas las naciones de la tierra van a entrar a gobernar con el anticristo y los va a engañar, van a creer que ese no es. Oí a una reportera que yo valoro mucho y me gusta mucho escucharla. Ellos están hablando bastante del nuevo orden mundial, más que los creyentes, ¿verdad? A veces nosotros no estamos alertando a la gente del nuevo orden mundial y los noticieros, vean los noticieros, dicen que ellos nos están llevando al nuevo orden mundial y es verdad, a eso nos están llevando y eso es lo que está profetizado en las Sagradas Escrituras y todos ellos están como revelando todo lo que hacen los del nuevo orden mundial y hasta dónde nos van a llevar para alertar a los pueblos y que los pueblos no voten por ellos. Pero ¿saben por qué los pueblos se ciegan a votar? ¿Por qué Ortega hizo y deshizo, expropió y hizo tantas cosas y no repartió el dinero a los ricos? ¿Por qué volvió a quedar? O hizo fraude o la gente está ciega, ¿verdad? Sabemos que Chávez entró como derechista y se volvió, y lo mismo hizo Fidel Castro en Cuba, y Fidel muy amaestrado, enseñado por Rusia, y estas naciones en la Biblia, hermanos, estas naciones están en la Biblia, lo que es Rusia, Irán, Irak, están en la Biblia. Y vamos a ver nosotros, si llegamos hasta allá, vamos a ver cómo la Biblia revela lo que son estas naciones, lo que son estas ideologías, y que estas ideologías van a llegar a ser dominadas por el anticristo, y que por lo tanto nosotros, aunque no podemos decir del todo que somos apolíticos, porque la verdad es que de una manera u otra a mí me parece que hacemos política y de una manera u otra estamos de acá o de allá, pero la verdad, hermanos, que las ultraderechas también han hecho tanto daño a la humanidad,
Sin embargo, estos liberales del siglo XXI están haciendo peor, mucho peor. Pero ¿por qué quedó ahí Cuba y Dios nunca intervino? ¿Por qué está Venezuela, que no hay esperanzas de que los venezolanos salgan? Es un calvario el que viven los venezolanos. Yo cada vez que tiro algo que me llega que está pasado, porque a veces me traen comida de una iglesia que tiene banco de comida y a veces mandan cosas que son para la basura. Y cuando las tiro digo, si estuviera aquí, si esto lo recibiera un venezolano, le buscaría los pedacitos que están buenos para comer, porque los venezolanos hasta van a los basureros para comer. Pero todo esto, hermanos, se tiene que cumplir, ¿verdad? Y los 3 primeros años y medio, ¿se acuerdan que hemos dicho que va a aparentar ser un buen gobierno? Ahora, yo oía a esta reportera que les decía que no, eso del anticristo, ¿cómo va a ser eso del anticristo? Pero es que piensan en el anticristo como una bestia horrorosa, como una bestia feroz, y a veces en las láminas se trata de poner, y que vi una bestia, por ejemplo, las visiones de Daniel, y se pone ahí la bestia y dice la gente, ay no, eso es ridículo, eso no es verdad. Es que yo les repito por tercera vez esto, y ojalá ustedes, hermanos, no se les olvide, que la Biblia le llama bestias por la bestialidad las bestialidades que van a hacer como gobernantes, pero ellos van a ser unos dignatarios, lo que es el anticristo y el falso profeta, que son las dos bestias que van a gobernar en la gran tribulación y la tribulación, van a ser personas dignas, personas, no crean ustedes que van a llegar con cuernos, no crean que van a llegar todos peludos, no señor, van a ser unos dignatarios, pero de unos dignatarios dignos, que se les va a ver dignidad, aunque no la tengan, ¿verdad? Y nos damos cuenta que todo está caminando hacia allá. Fíjese que la Haya, donde eh, penalizan a los que violan los derechos humanos, ya tiene todas las pruebas de Venezuela y no hace nada. Porque la mujer que está al frente de eso es liberalista, es liberal. Ella está bajo estas doctrinas de la liber, ahí se me va el nombre, la del siglo XXI, que le dicen liberación del siglo XXI. Y Bachelet es lo mismo, es lo mismo. Ella se pronunció en contra de Venezuela porque la acorraló el mundo, porque no decía las cosas como eran. Y Guterres, el de las Naciones Unidas, es izquierdista. Y ya vemos en las Naciones Unidas representando los derechos humanos a personas de Cuba y a personas de Venezuela bajo estos regímenes, porque no han sido bajo regímenes demócratas, sino que bajo estos totalitarios. Entonces, lo que debemos ver es cómo las Sagradas Escrituras están pintando a esta clase de gente. Y nosotros lo que tenemos que hacer es orar, hermanos, porque aunque la gente diga que no, que esa bestia del anticristo, no, si van a ser unos dignatarios que los van a admirar todo el mundo. No crean que va a venir con cola ni con, si el mismo Satanás, no crean ustedes que es con cuernos y con cola, es un ángel caído que fue de la más alta creación de Dios, Lucifer, ¿verdad? Pero que cayó y ha caído, pues el pecado y la maldad pone fea a la persona, claro, está enmarcado de maldad, de odio y de todo, pero no es ese cuernudo que lo hacen con cola y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, no sé si contesté tu pregunta, Leslie, Sí, gracias, Miriam. pero estábamos diciendo, hermanos, que Dios le estaba advirtiendo al pueblo de Israel
que no se mezclara en esos pecados, porque esos pecados habían hecho que la ira de Dios caiga. Ahora nosotros decimos, ¿por qué la ira de Dios se tarda tanto? Algunos dicen, ay, si Maduro estuviera frente a mí, lo mataría. No, 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 ¿por qué vamos a tomar venganza por nuestra mano, verdad? Aunque Dios usa personas para ejecutar sus juicios, eso es otra cosa. Pero la verdad es que la retribución para todas las cosas malas que se hacen o buenas, la tiene Dios en sus manos. Él es el juez y yo les decía la vez pasada, no hay ningún ser humano que haya nacido en esta tierra que pueda evadir los juicios divinos. Todo ser humano que nace en esta tierra comparecerá ante los juicios divinos. Aún nosotros los creyentes, cuando ya hayamos sido arrebatados, y una vez arrebatados ya somos salvos, hermanos. Vamos a entrar a juicio, no para condenación, pero Dios nos va a reprochar lo que hicimos mal. Dice que nos va a llamar a juicio para reprocharnos lo que dejamos de hacer para Él, porque el creyente no se puede dar el lujo de vivir la vida cristiana de brazos cruzados, mientras otros están perdiendo, mientras otros tienen hambre, mientras hay pueblos sumidos en la oscuridad, en las tinieblas del pecado y de doctrinas erróneas. Nosotros algo tenemos que hacer, interceder, y si hay oportunidad de llegar donde están las personas a las que les tenemos que alumbrar el camino. El creyente no puede decir, ay, qué bueno que el pastor predique porque al fin y al cabo le pagamos los diezmos, y algunos que ni los diezmos pagan no están de acuerdo con los diezmos, porque hoy estamos polarizados los creyentes. Cada uno busca para su propio beneficio, para su propia comodidad. El que no es íntegro con el dinero no le quiere dar a Dios lo que es de Dios, pero el que ha probado darle a Dios lo que es de Dios, se da cuenta que sus diezmos y sus ofrendas le traen la bendición del Señor en una forma tremenda. Por eso dice la Biblia, probadme en esto ahora, a ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, a nadie le va mal, a nadie le va mal por servir y obedecer a Dios y servirlo, porque no podemos dejar de servir a Dios. En algo tenemos que estar ocupados en las cosas de Dios, en algo, ya sea en la intercesión. La única manera de llegar hasta los últimos rincones de la tierra es la intercesión. Nuestras ofrendas que ayudan a que los siervos sigan haciendo el trabajo del Señor, que los misioneros sigan entrando a lugares inhóspitos, a lugares lejanos donde no se puede llegar fácilmente, pero que con las oraciones de la iglesia y con las ofrendas de la iglesia podemos alcanzar, si no a todo el mundo, por lo menos a aquellos que van a entender la salvación. Pero los que no la quieren entender van a sufrir. Vamos a comenzar de nuevo la lectura porque ya estamos un poquito perdidos, pero regresamos. Estamos hablando de Israel y de cómo Dios les está advirtiendo que no se contaminen con los pecados de las naciones que Él está echando a través de los israelitas. Son los israelitas los guerreros. Y les voy a decir una cosa que ya se las dije, para que no se les olvide. Los ateos, cuando yo fui misionera en Ecuador, en la primera casa donde viví rentando una recámara, llegaban muchos extranjeros, porque el Ecuador es un país que los extranjeros quieren llegar a estudiar, a ver, por estar en la mitad del mundo. Tiene muchas maravillas por estar en la mitad del mundo. Y es un país precioso, de una gente especial y especialísima que yo amo mucho, a los ecuatorianos y a los países donde fui misionera. Y estuve 9 años como misionera en el Ecuador. Y ahí en el Ecuador, hermanos, se me fue lo que les iba a decir. Si se me viene, se los digo. Pero por estar diciendo otras cosas se me va. Pero realmente era algo que alguien, en la casa donde yo estaba, donde yo vivía, donde era una huésped, hermanos, llegaban muchos extranjeros, y especialmente europeos. Ateos, casi todos. Casi no puedo recordar de uno que haya creído en Dios. Y uno de ellos, la esposa de uno de ellos, o
la compañera de uno de ellos me dijo una vez, ¿cómo es eso? Que Dios dice en los mandamientos, no matarás, y luego manda al pueblo a matar. Entendamos una cosa, hermanos queridos. El que mata a otro tiene que ir a la justicia. Que no va a la justicia el hombre que el policía lo tiene ya la justicia al policía que mató a este hombre moreno, que Floyd eh, está encarcelado ya, está detenido y pudiera llegar a la pena de muerte, no sabemos, pudiera llegar a la pena de muerte. La pena de muerte como castigo es válida en las leyes de las naciones de la tierra, porque las leyes de las naciones de la tierra han sido hechas en base al gran legislador de leyes que es Jesucristo, que es nuestro Dios. La Biblia tiene leyes, Él es el gran legislador. Hay leyes en la naturaleza que son implacables, que a veces se detienen porque Dios quiere ayudar a su pueblo, como cuando se detuvo el sol, no fue el sol, fue todo el sistema solar, cuando clamó Josué y se detuvo el sol y el día duró más, fue el día más largo, y cuando estrenaron la nueva computadora y la pusieron en tiempo regresivo, salió ahí el tiempo el tiempo en que Josué oró para que Dios detuviera el tiempo, ese tiempecito. Salió ahí, salió el de Ezequías, cuando, cuando él le dio Dios una señal a través del profeta que le iba a dar más años de vida, 15 años más parece de vida. Entonces ahí sale, en la computadora salió eso también, porque Dios sí quebranta las leyes a favor de nosotros. Para hacer un bien, Dios quebranta las leyes, pero sus leyes son inexorables y las leyes de los países también. ¿Y cómo es lo mismo que decir por qué los países matan? Aunque muchos no están de acuerdo con la pena de muerte, pero sí están de acuerdo con que el reo mate y mate y mate y mate y mate a un montón de gentes, pero que a él no lo maten porque no están de acuerdo con la pena de muerte. Sin embargo, él seguirá matando a un montón. Ninguno quisiéramos que hubiera la pena de muerte, sino solamente en un caso demasiado, demasiado extremo. Pero voy a que Dios es un Dios justo, que en su justicia tiene que castigar el pecado, en su justicia levantó a Israel para desechar a estos pueblos, para trasponerlos de delante de su presencia, es decir, para matarlos a todos, porque el pecado de ellos era demasiado, demasiado. Mire, a los niños los pasaban en el fuego, a los recién nacidos. Los niños siempre han sido muy perseguidos por el diablo, hermanos. El diablo ha perseguido niños porque sabe que hay niños de esos que van a ser grandes hombres de Dios o grandes gobernantes, y al matar un niño estamos matando todas sus generaciones. No es una persona la que se mata en los abortos, no es una persona la que se mata con los niños, se mata toda las generaciones que ese niño iba a producir. Así es que por eso es que Dios ejecuta también castigo de muerte. Dice en Levíticos 18, 24 al 28. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, os contaminaréis o haréis eso, quiere decir, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero, ni el que nació en esa tierra, ni el que no nació allí, que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminada, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Ahí está, hermanos.
no es asunto de la naturaleza. He oído a líderes religiosos que se paran a decir, no, Dios no es tan malo así, Dios no es tan malo, es la naturaleza la que ha hecho estos desastres. Dios no es malo, en eso estoy de acuerdo con ellos, pero no son asuntos de la naturaleza. La naturaleza reacciona cuando no se le da la honra y la gloria a aquel que hizo la naturaleza, aquel que hizo las cosas de la naturaleza. Hay personas que adoran al agua, adoran al sol, adoran a la luna, pero no adoran al verdadero Dios que hizo esas cosas. Adoran a lo que hizo Dios, pero no adoran al Dios hacedor, creador de todo lo que existe y de todo el universo. Entonces, que Dios nos ayude a través de la obra de su Espíritu Santo para que nuestra mente sea aclarada. Vamos a Números, y en Números vamos a leer un solo versículo, capítulo 20, versículo 22. Y dice la palabra: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Si no guardan mis mandamientos, la tierra los va a vomitar, así como vomitó a los moradores que estuvieron antes de vosotros. La tierra está vomitando ahora a sus moradores porque el pecado de la tierra ha llegado hasta la presencia del Señor. Vamos a Ezequiel. En Ezequiel vamos a leer en el capítulo 7 los versículos 20 al 24. Aquí viene, está hablando de los juicios y la destrucción que iba a venir a quitar la paz en Israel, porque Israel se contaminó con los pecados de las naciones paganas. Y dice la palabra así. Y Ezequiel 7, 20 al 24. Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos, por eso se los convertí en cosa repugnante. Porque dice la Biblia que él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, pero ningún ídolo se debe interponer entre Dios y nosotros en nuestra adoración. Hay gente ahora que no tiene ídolos como tienen otros que tienen ahí sus ídolos y más bien veneran más al ídolo que lo que es al Dios que está en el cielo, al Dios creador de todo lo que existe, y los veneran más a ellos que al Dios verdadero. Y entonces él dice que eso es abominable para Dios, abominable, y es repugnante para Dios. Pero hay personas que tienen ídolos. Hay algunos que su ídolo es su esposa o su esposo. Los respetan más a ellos que a Dios. Otros son sus hijos, otros son sus posesiones, sus aviones, sus carros, sus últimos modelos, sus casas, sus hoteles, toda la gloria de ellos está allí. Eso es su ídolo. Y si pierden eso, algunos hasta se quitan la vida porque eso se ha convertido en su Dios. Todo lo que toma la primera parte en el corazón del hombre y se pone antes que Dios es un ídolo. Y por eso viene la ira de Dios. Versículo 21 en Ezequiel 7. En mano de extraños la entregué para ser saqueada y será presa de los impíos de la tierra y la profanarán. ¿Qué es profanar? Profanar es cuando una cosa ha sido dedicada para Dios y llega alguien y la dedica para los ídolos y la dedica para otra cosa. Eso es profanar. Si, por ejemplo, una iglesia ha sido edificada para hacer ahí cultos, para rendir adoración a Dios, pero de pronto esa iglesia se vende a otra clase de creencias en donde es profanada, porque ya no se adora a Dios, sino que se ponen ídolos abominables para Dios. Versículo 22 de Ezequiel 7.
y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Su lugar secreto, el lugar de su presencia, que en ese tiempo estaba representada en una arca de oro que tenían los israelitas. En esa arca descansaba la chequina, quiere decir la presencia de Dios en el arca. No estaba fuera del arca, pero el arca representaba su presencia. ¿Por qué? Porque Cristo no había pagado el pecado de los hombres. Una vez que Cristo pagó nuestro pecado, ya no hay necesidad de una arca que contenga la presencia de Dios, porque Dios está dentro de nosotros, aunque no lo crean, aunque piensen que es ridículo. La Biblia dice, el apóstol Pablo hablando, dice, escribiendo en las Sagradas Escrituras, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son templo y morada del Espíritu Santo? Por eso no podemos profanar este templo, no podemos entregar este templo a pecados abominables a Dios, como tener relaciones con bestias y esas cosas. Ahora hay gente pidiendo que se hagan leyes para que ellos se puedan casar con su perra, con su mascota o algo así. Eso es abominable para Dios. Y por esas abominaciones es que la ira de Dios viene sobre la tierra. Vamos entonces al versículo 23, nos toca. 23, haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Traeré por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Hermanos queridos, cuando son quitadas las propiedades y los soberbios y los malos las toman, porque aunque se llamen gobernantes, se llaman ladrones. ¿Por qué? Porque dice que le quitan las riquezas a los ricos para que todos tengan igual y darla a los pobres. Mentira. Miren la pobreza de todos en las que caen todos los de la liberación del siglo XXI. Miren en qué pobreza han caído. ¿A quién le dan la riqueza? A los de su entorno, a los que están, a los pocos que están gobernando. Es la misma cosa de los derechistas. Es lo mismísimo que están haciendo, pero eso lo ve Dios. El trabajo, el sudor de la frente de los empresarios que han trabajado duro, se han desvelado, han involucrado a sus compañías y a todos, se lo quitan fácilmente porque este no tiene por qué tener más que el pobre. Aquel en parte está bueno, si lo hicieran como el ideal, como lo dice, como lo registra, como se lee en los postulados liberacionistas, pero no lo hacen así. Son ellos los que se enriquecen, dejan ricos a su familia. Si no, mire, las hijas de Chávez se convirtieron en millonarias con las millonadas que les quitaron a los empresarios. Entonces, esos pecados llegan hasta la presencia del Señor, ¿verdad? Y dice que hasta sus santuarios, porque sus lugares de adoración también son dañados. Destrucción viene, versículo 25, destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Una de las señales de los últimos tiempos es que todos piden paz. Están cansados de la guerra, están cansados de las masacres, están cansados de los encarcelamientos, de la violencia, de las muertes injustas, de los asesinatos, de los homicidios. Está harta, la gente está harta y quiere paz, y el nuevo orden mundial ofrecerá una paz falsa, una paz que cuando pasen los años se van a dar cuenta que en lugar de paz vendrá más turbulencia y más desequilibrio social, más destrucción y más maldad y más muertes. Así es que buscarán la paz y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuestas del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. Hermanos queridos, se llega a un grado cuando los mismos ministros a veces caen en situaciones
difíciles, en situaciones en que se apartan del objetivo. A veces hay personas que se han dedicado tanto a hacer dinero porque piensan que nos tenemos que hacer millonarios y nos tenemos que hacer millonarios y descuidan la obra del Señor. La Biblia dice que la bendición de Jehová enriquece. Y esto es lo más importante del versículo. Y no añade amargura con ello. Cuando la bendición y la riqueza viene por bendición de Dios, es diferente, pero no cuando viene por saqueos, no cuando viene por robar, no cuando viene por estrangular al pobre, no cuando viene por esos empresarios, esos ricos que ponen precios demasiado elevados y los pobres por estar, los jóvenes, aunque no tengan dinero en sus casas. Yo he visto madres, miren, en mi país, a esos teléfonos que no valen la pena les llaman frijolitos. Yo he visto madres y padres con un frijolito, con un, con un teléfono no inteligente, pero sus hijos tienen el mejor y por el sudor de la frente de los padres. ¿Por qué? Porque en la escuela se burlan de ellos y van con un frijolito a la escuela. Se burlan de ellos los demás, quieren estar al nivel de los demás. Y eso es lo que nos ha pasado a todos. Va a venir ese quebrantamiento que ni el sacerdote va a poder tener la ley. Aunque lo busquen, van a buscar al profeta y el profeta no tendrá la palabra porque el Espíritu Santo no va a querer dar la palabra a los desobedientes. Y sin embargo, estamos predicando la profecía. Estamos predicando lo que estamos viviendo. Estamos predicando lo que vamos a vivir en el futuro. Y sin embargo, la gente no lo cree. ¿Por qué? Tienen un velo, una ceguera espiritual. El diablo los ha cegado y no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. No hay peor necio que el que no quiere entender. Entonces, hermanos, la fe es algo sencillo, hermanos queridos. No tenemos que andar probando la fe. A veces nos dice, ay, venga, hable con este que testigo de Jehová, hable con este mormón, hable con esta de las sectas falsas. Hermanos, a veces no tenemos que andar probando. La fe es sencilla, es nada más creer en el Señor, recibirlo en nuestros corazones y ver, hermanos, sentir su presencia y ver cómo su mano está con sus hijos. No quiere decir que el sufrimiento se va. Eso de pare de sufrir es la más grande mentira y falsedad. El Señor Jesucristo no dice, vengan a mí, pare de sufrir. Dice, venid a mí los que estáis cansados y trabajados de pecar y yo os haré descansar. Os haré descansar de la carga del pecado que lleváis sobre vosotros. Pero el Señor Jesucristo no predicó pare de sufrir. El Señor Jesucristo predicó, en el mundo tendréis aflicción, mas no temáis, yo he vencido al mundo. El Señor no dijo pare de sufrir. El Señor dijo, seréis aborrecidos por causa de mi nombre, os entregarán para ser encarcelados, os matarán. Todas esas cosas se han cumplido. Todo eso ha sido el principio de dolores que ha llegado hasta nuestros días. Entonces, hermanos, ya me perdí en qué versículo iba, pero yo creo que ya iba por el 26, ¿verdad? Que a veces, miren, esos que andan buscando al profeta que les diga profecías y no obedecen la palabra. ¿Por qué quieren la profecía del profeta si tenemos la palabra? Aquí está la palabra y no la obedecemos. Pero ay, que me diga el profeta. Yo oía una profetisa en un país que estuve como misionera que dijo, Dios va a ser millonarios este año a unas personas y se agolpó la gente en el altar. Eso sí les gusta, eso sí les gusta. Es posible que lo que ella dijo fue verdad. No es pecado que Dios haga millonario al que quiere hacer millonario. No es pecado ser millonario, no es pecado ser empresario, no es pecado. Pecado es no saber usar el dinero. Pecado es esconder el dinero y ver la necesidad del pobre y no sacarlo para ayudarlo. Eso es pecado. Pero nosotros, hermanos queridos, tenemos que aprender que no tenemos que ser interesados de buscar a Dios para que nos dé, como estos que cuando esta profetisa vio que todos estaban ahí en el altar, le dijo, ¿qué quieren ustedes? Que yo les profetice que van a ser millonarios. Yo no puedo profetizar lo que Dios no me ha dado. Lo que profeticé, Dios me lo dio, pero para ustedes no me ha dicho Dios nada.
Eso sí nos gusta, ¿verdad? Nos gusta todo lo que nos favorece, que nos diga que vamos a ser millonarios y ya millonarios nos olvidamos, nos volvemos duros de corazón, nos olvidamos del pobre, miramos a los pastores, a los ministros padecer y no se compadecen los millonarios de ayudarlos, porque entre más tienen, más quieren y no se sacian. Eso de que no se sacian nunca, eso es el pecado mismo en los corazones, ¿verdad? No habrá consejo del anciano, no habrá profecía del profeta, porque somos interesados, andamos buscando a Dios solo para lo que nos conviene, pero no ajustamos nuestra vida a las normas espirituales. El rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos y con los juicios de ellos los juzgaré y sabrán que yo soy Jehová. Estamos leyendo los juicios para Israel, los juicios que llegaron para Judá, para el reino de Judá, que se parecen mucho a los juicios que estamos viviendo, porque la analogía que nosotros encontramos en estos juicios está o estriba en que estos juicios no hacen acepción de persona. Estos juicios arrasan con el rey, arrasan con el grande y arrasan con el pequeño, ¿verdad? Es un juicio para todos. Las naciones de la tierra se declararon ateas. Ya lo dijimos la vez pasada. Se creyeron poderosas, primermundistas y autosuficientes. Aprobaron leyes injustas en contra de los mandamientos divinos. Aprobaron leyes en contra de los débiles. Hicieron el aborto, aprobaron el aborto, hicieron violencia contra los indefensos, asesinatos contra los indefensos de vidas en formación que están en el vientre de una madre, que Dios lo hizo como una protección para el bebé mientras se formaba. Qué maravilla la de Dios de formar un ser dentro del vientre de una madre, protegido por ella, alimentado por la misma sangre de la madre, y a este ser indefenso lo mandan matar porque no le quieren dar vida. Hermanos, no quieren que nazca y que solo la madre tiene el derecho. El derecho de quitar la vida solo es exclusivo de Dios. Exclusivo de Dios y de las personas que él utiliza para juicio de los malos, para juicio de los perversos, para juicio de aquellos que han caído en los bajos fondos porque no quieren tener a Dios en sus corazones para tener libertinaje y hacer y vivir como ellos quieren. No quieren darle cuentas a nadie y por eso están las cárceles abarrotadas de esta clase de personas. Vamos a Romanos capítulo 1 y ahí vamos a leer los versículos 18 al 32. En estos versículos encontramos cómo el hombre se va degradando, cómo poco a poco se va degradando hasta caer en lo más abominable del pecado. Romanos, ¿qué? Capítulo 1, versículos 18 al final. Dice la palabra, porque la ira de Dios, para que nos demos cuenta que Dios es un Dios retribuidor. Hermanos y queridas personas que nos escuchan en sus casas, nadie, ningún ser humano va a escapar de recibir lo que sembró, de cosechar lo que sembró. Yo recuerdo que mi madre desde niños nos decía, miren lo que hacen, miren lo que dicen, reflexionen sobre lo que piensan, porque en la mente nacen las cosas que después llegan al corazón humano y del corazón humano se transforman en hechos. Porque de todo lo que ustedes hagan, la misma vida se los va a devolver. Y eso nadie lo puede negar. Vea cómo cada quien recibe la retribución de lo que hace. Ninguno puede decir que voy a hacer esto y lo otro y no va a venir. Y encima de eso están los juicios, el juicio final, en donde Dios decretará
que todo aquel que no esté inscrito en el libro de la vida del Cordero, es decir, que menospreció a Cristo, que no quiso su sangre para que cubriera sus pecados, será lanzado al lago de fuego que arde en azufre, hecho para el diablo y sus ángeles desde antes de la fundación del mundo. Fíjense que el lago de fuego estaba hecho, se hizo desde antes que el mundo fuera. Así dice la Biblia. Muchos no creen la Biblia, pero creen otras mentiras. Fácil creen que las pirámides de Egipto, que los seres extraterrestres, que cosas que no les constan. Los seres extraterrestres son emisarios del infierno, son demonios. Fíjese que nunca hablan de Dios, nunca hablan de Cristo, solo dicen hemos venido a salvarlos, que a salvarlos, a enterrarlos vivos vienen a ser peor de lo que han hecho los seres humanos. Vienen ellos a poblar la tierra. Y algunos están diciendo que están cayendo muchos seres extraterrestres en la tierra. Yo no descarto la posibilidad porque se están preparando para el nuevo orden mundial. Es que ya casi como que el nuevo orden mundial está aquí, ya casi encima. Espérense que salga Trump y van a ver si no viene hasta persecución contra la iglesia. Pero una cosa les digo, preparémonos en oración, hermanos. Yo no lo predico por asustarlos, no. El Señor Jesús cuando habló del lago de fuego que arde en azufre, que es la gehenna, que es un término nuevo que se introduce en el Nuevo Testamento, que no está en el Antiguo, pero lo introduce el Señor en el Nuevo Testamento cuando habla de la gehenna, que es el pozo del abismo, que es el lago de fuego. Él no lo hizo para asustar, Él lo hizo para que evitemos llegar a ese lugar. Si tan solo creemos en Él, hermanos queridos. Yo una vez hablé con una atea que estudiaba en la universidad, no en la misma carrera, ella estudiaba leyes, pero ella no podía creer en Dios. Con mucha soberbia me contestó, con una soberbia, porque miren, el que no cree en Dios hasta está lleno de soberbia porque no cree en Dios. Nosotros somos los tontos, que los de mentes limitadas, los que no tenemos de dónde agarrarnos y como nos sentimos que estamos en el vacío en este planeta Tierra, buscamos, inventamos un Dios para agarrarnos. No es así. El mundo no apareció así por así. Me van a decir ustedes que yo no sé, no puedo entender cómo la gente puede decir que venimos de la casualidad, si todo está bien ensamblado, todo está bien coordinado, todo lo que existe, el universo te está coordinado, la tierra está hecha para nosotros, los otros planetas no tienen vida para el hombre, los que están buscando vivir allá están haciendo búnkers, están haciendo, los que ya tienen sus búnkers hechos en el espacio, no sé dónde, en todas las partes, pues en todas las partes donde los hacen, para irse a la hora de que venga a esta tierra juicios y esconderse de esos juicios, hermanos, no hay vida en ese lugar donde tienen los búnkers. Ellos tienen que llevar todo, tienen que hacer todo, llevar la comida para unos 10 años, llevar todo porque no lo produce. Aquí la tierra produce todo porque todo lo coordinó Dios. Puso el sol para que señorease en el día, la luna en la noche y las estrellas y todo el mismo ser humano. Hermanos, no puede ser producto de la casualidad. Lo que pasa es que cuando vemos deformes y todas esas cosas, es producto del pecado. Es producto del pecado. No le podemos echar la culpa a Dios por el pecado. Y en el día del juicio se van a acordar los ateos. No hay ateos puros. Lo que son unos enemigos de Dios. ¿Saben por qué? Porque quieren a un viejito, a un viejito consentidor, que cierre los ojos a las maldades que hacen, que no mire el egoísmo, que no mire la venganza, que no mire la hipocresía, que no mire los homicidios, que no mire las maldades, que no mire cómo se les priva a las niñas de su virginidad brutalmente por hombres que están encadenados por Satanás a la lascivia, a la lujuria, a la concupiscencia. Y simplemente es venir a Dios, simplemente es decirle, aquí te entrego mis pecados. Usted puede ser un homicida, usted puede ser un violador, lo que sea, Dios lo puede transformar. ¿Cuántos testimonios hemos oído de gente que Dios ha transformado? Y si usted piensa que es muy moral porque no ha llegado a ninguno de esos pecados y piensa que no necesita a Dios, usted tiene malos pensamientos,
Usted piensa contra su esposo, se venga de él a veces. Hay mujeres que cuando el esposo les hace daño, lo que hacen es serles infieles. Imagínense que no es maldad esa. ¿Por qué busca venganza por su propia mano? Espera en Jehová, dice la Biblia. Él le dará su retribución a cada uno. Yo he visto a esos hombres maltratadores de sus esposas, cómo terminan, hermanos, cuando ya los hijos son mayores y no les permiten que le hagan daño a sus madres porque han visto todo el daño que les han hecho, cómo terminan esos hombres sin nada, sin el amor de sus hijos, sin el amor de la esposa a la que hicieron nada con su maltrato. Hermanos, todo viene a caer sobre la persona que lo hizo, pero fijémonos bien en esto. Yo recuerdo una vez enseñando una célula en el Distrito Federal que les pinté el pecado y que por cuanto todos pecaron están desechados de la gloria de Dios, pero al final les dije de cómo nos podemos liberar del pecado y dijo un hombre, así sí acepto a Cristo, me dijo, porque yo creí que todo era condenación. No, la condenación viene para el que no acepta a Jesús, hermanos y amigos que nos escuchan. Yo les digo que si venimos al Señor, Él borra nuestras transgresiones, Él borra nuestros pecados. Por eso usted pudo ser lo que haya querido ser, hasta un matón, un asesino, pero si se arrepiente del pecado, perdón. En primera instancia tiene que reconocer el pecado. En segunda instancia tiene que arrepentirse del pecado. En tercera instancia tiene que confesar sus pecados a Dios. ¿Qué dice la Biblia? El Señor Jesucristo hablando. El que me confesare sus pecados, el que confesare sus pecados, ese es el que será perdonado. Dios borra los pecados. Y les repito un versículo que me gusta mucho y siempre que se me viene a la memoria yo lo digo porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más punzante que toda espada de dos filos y penetra el corazón y llega hasta las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos de los hombres, llega hasta el alma para transformar el alma, es un espejo para vernos y aquellos corazones que son una roca los rompe como que fuera un martillo y los hace pedazos para que puedan esos pedazos ser recogidos por el amor de Dios. Dice la palabra, bienaventurado, quiere decir 3 veces dichoso el varón. Y cuando dice varón se refiere también a la mujer cuyos pecados les son perdonados y cuyas iniquidades les son borradas, teniendo uno que pagó el precio de nuestra desobediencia, derramando su sangre inocente, entregando su vida sin pecado, no acogernos a eso que es gratuito, que no vale un centavo. ¿Por qué está pagando usted por un purgatorio que no existe? Pagando porque lo saquen del purgatorio. Ni siquiera le hacen todos los rezos que le ofrecen a hacer para sacarlo del purgatorio. Cristo purgó nuestros pecados en la cruz del Calvario. No lo rechace a Cristo. Aprenda a probar al que de veras le puede dar esa paz interna, porque la paz tiene que estar en nuestros corazones para que lleguemos finalmente al reinado de paz con nuestro Señor. Muy bien. Entonces vamos de nuevo a Romanos 8:1. Romanos 1:18 al 32, ¿verdad? Dice la palabra, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Quién es el que detiene con injusticia la verdad? Y que dice mentiras y que condena con falsedades. Y no solo los gobernantes, también los gobernados entran en esto. La ira de Dios se revela, se hace evidente contra estas personas. Y si en esta tierra, hermanos, en esta tierra hay retribución, más dura es la retribución futura.
no camine hacia el infierno. Dios no hizo el infierno ni para usted ni para mí. Dios hizo el infierno para los desobedientes que se dejan engañar por Satanás, no para los desobedientes. Dios hizo el infierno para el diablo y sus ángeles, pero los desobedientes que se dejan engañar por Satanás van a ir a la misma guarida de Satanás, ¿verdad? Entonces dice que la impiedad y la injusticia de los seres humanos que detienen con injusticia la verdad, la detienen. Y no solo pregonan falsedades y piensan que como no hay Dios, todo ahí se va a quedar. Ay, cuando estemos en el juicio del gran trono blanco y nosotros ya como iglesia redimida, nosotros ya como con cuerpos glorificados, después de haber pasado el milenio, el reinado terrenal de Cristo en la tierra, y sea el juicio y resuciten todos los muertos que murieron sin Cristo, y nosotros estemos ahí como testigos, vamos a ver todas las mentiras. Y miren, ahorita los que se van al infierno, allá los están esperando aquellos que han sido masacrados, y allá es un perfecto caos en donde hay escenas en donde se dan unos contra otros, y eso es una cosa sin final hasta que llegue el juicio de Dios del que estamos hablando, del gran trono blanco, y sean arrojados al lago de fuego, en donde ya los demonios no los van a poder atormentar porque ellos mismos serán atormentados igualmente en el lago de fuego. 19, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué quiere decir este versículo? Porque miren, estamos en el versículo 6, si no me equivoco, de Isaías 24, que está dando la razón por la cual la tierra está pasando esta pandemia. ¿Cuál es la razón? Es el pecado de los hombres. Y por eso hemos leído todos estos versículos que se refieren a cómo los hombres se van introducir, cómo la humanidad se ha ido degradando con el pecado. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Y por qué dicen muchos, dónde está Dios? No vemos a Dios, no podemos creer en alguien que no miramos. Y aquí la Biblia declara por revelación del Espíritu Santo que Dios se los manifestó. Esto significa que todo ser humano es capaz de conocer a Dios. Cuando yo estuve en el Japón me quedaba tan impresionada, me sentía tan impotente ante la negativa de los japoneses de creer en Dios, aunque ellos creen en muchos dioses y Jesucristo puede ser para ellos otro Dios, pero Él no es otro Dios, no señor, es el único Dios. Los dioses de las naciones son falsos, por eso la Biblia los pone con minúscula. Son falsos. Solo hay un Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, el que nos hizo con sus manos, como dice el Salmo 100. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado cuando ya venimos al Señor Jesucristo. Todo ser humano es capaz de conocer a Dios, es capaz de saber de Dios. Mire, cuando el primer ruso lo mandaron a hacer en una cápsula, a hacer una exploración del universo, pues, de lo pequeño que ellos pudieron llegar en la cápsula. Cuando ese ruso regresó y dio su informe, ¿qué fue lo que dijo? Lo que para nosotros los cristianos fue sobresaliente de lo que este ruso dijo. Este ruso dijo, yo estuve varias horas sentada en la computadora y yo creo que necesito pararme un poquito. Me voy a parar un poquito, estoy un poco cansado. No sé, aquí sí ya no me van a ver. Este, ¿qué dijo este ruso? Este ruso dijo, yo no vi a Dios en ninguna parte. No vi a Dios en ninguna parte. Pero ¿qué dice la Biblia? Déjenme leerlo porque si no lo lee, no lo sé de memoria. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 8? Espero no estar equivocada con la cita. Si buscamos en el libro de los Salmos, en el capítulo, no, este no es. Es que estoy en Esther.
Ay, Dios mío, por eso me gusta traer los versículos en la Biblia. Y los que sé de memoria, pues no los necesito, pero vamos al versículo 3, que dice, bueno, leamos desde el 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Ahora, este es el versículo que quiero que veamos. Miles de años antes, el salmista escribió esto muchos miles antes de que este ruso fuera a explorar una parte del universo, lo que le quedaba más cerca. Cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles. Da por hecho que Dios nos hizo. Ellos no están combatiendo con los ateos. La Biblia simplemente dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. No nos pone a rebatir con ellos, a debatir a nuestras ideas ni nuestras posturas. La Biblia no se pone a discutir con el ateo. La Biblia da por sentada la existencia de Dios y los personajes de la Biblia amaron a Dios, temieron a Dios, tuvieron sus deslices porque la Biblia dice la verdad, la Biblia dice cómo fueron ellos, pero dice, digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que los visite. Le has hecho, da por sentado que Dios nos hizo, poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Por qué el hombre su, perdió su autoridad sobre la creación, sobre las fieras y todo eso? Por el pecado. Simplemente el pecado vino a marcar la gran diferencia. Hermanos, vamos al versículo. ¿Cuál nos toca? Ya tengo muy ¿De qué? lejos. ¿De Isaías o de aquí del Salmos? Estamos en Romanos capítulo 1. Oh, Nos toca Romanos. el 20, porque ya leímos el 19, que dice que lo que de Dios se conoce, Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mire lo que dice la palabra. Las cosas, la misma creación de Dios es la que nos da a entender su existencia. Eso es lo que quiere decir el versículo 20. Las cosas invisibles de Dios. No podemos saber de Dios, pero podemos saber de su poder en la naturaleza. Podemos, podemos saber de su gran sabiduría en todo lo que ha sido criado. Las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, es decir, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cuáles son las cosas hechas? El universo, las estrellas, el sol, el mar, todo eso es majestuoso. Eso no pudo aparecer de la nada. No hay nada que aparezca de la nada, es imposible. Las cosas hechas con sus manos son las que evidencian que hay detrás de ellos un autor soberano, todopoderoso, que pudo hacer todas las cosas de la nada y solo con el poder de su palabra dijo sea y fue hecho. Pero los hombres sí pueden creer que pueden haber seres extraterrestres, que pueden hacer cosas maravillosas y no pueden creer que hay un Dios que sí lo puede hacer. No, han quitado a Dios de su noticia, pero sí creen en el diablo, creen en una energía, en una vibra
Y a mí me da tristeza cuando los creyentes hablan, ay, espero que tengan buena vibra. Ahora, eso es cosa de los satanistas. Eso que de la energía, hay una energía, que la energía que existe es la energía de Dios, es lo que Dios puso en su creación. No agarremos los dichos del mundo sin saber de dónde han nacido, de dónde se han originado esos dichos, que son dichos de los satanistas, de los brujos, de los hechiceros. Son vocablos que no deben estar en nuestro vocabulario. Jamás debemos decir que tengan buena vibra. No, Señor, tenga la bendición de Dios. No creemos en la suerte, creemos en que Dios le da a cada quien el pago justo a lo que ha sembrado, porque la Biblia dice, no sé, en Gálatas 1:9 o 8:9, ¿cómo es? Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La cosecha viene, y además de la cosecha en vida, viene el juicio final de Dios, en donde el que no se haya agarrado o no haya tomado la salvación que Cristo nos dio, va a ser condenado eternamente, porque Cristo no apareció de gana aquí en el mundo. Dios no hace cosas sin propósito. No fue, mira, se me ocurre que vayas a morir, tal vez los convences allá a los mortales que yo estoy aquí, que yo existo. No, Señor. Él vino a morir para pagar el precio de la desobediencia y satisfacer la justicia de Dios en contra de la pena que merecían nuestros pecados. Dios todo lo hace con un propósito definido y específico para ayudarnos a nosotros, y todo lo ha hecho a favor de los seres humanos, ¿verdad? Pues versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón fue entenebrecido. Mire, hermanos queridos, yo les digo una cosa. En la escuela dominical y en las campañas de niños y en las escuelas bíblicas de vacaciones, tratamos de enseñar a los niños todo lo que nosotros podemos enseñarles, ¿verdad? Acerca de Dios. Sin embargo, esos niños que crecieron, ellos que crecieron en nuestras iglesias y recibieron lo mismo todos, ya cuando son adultos, algunos eligen salirse del camino del Señor. Cuando a mí me dijeron de una muchacha que prácticamente nació en la iglesia, no es que la iglesia hubiera maternidad para que naciera, no, pero nació con la mamá en la iglesia, el padre nunca fue creyente, pues. Entonces, esta muchacha, cuando llegó a la universidad, ahí le lavaron el cerebro completamente. Y me dijeron a mí, la muchacha ya no cree en Dios, la muchacha yo no lo podía creer. Y cuando hablé con ella me dejó completamente impresionada, que no podía yo creer todo lo que ella decía en contra de Dios, con blasfemias y todo. Sin embargo, fui a otra casa donde me invitaron y habían dos jovencitos, la parejita hija de estos hermanos. La hermana cocinaba muy, muy delicioso. Ya ella es viuda, ahora viven aquí en los Estados Unidos, aquí algo cerca de mí, como por Pacoima, tal vez no tan cerca, pero me invitan a comer a su casa y yo voy y ya ellos estaban saliendo de la high school. Allá no se llama high school, pero iba por ahí por la high school, y una de las maestras les habló en contra de Dios y todo, y él levantó la mano y le dijo, mire, hay una hermana que a mí me ha enseñado en la iglesia y a través de la Biblia me ha enseñado esto, esto, esto y esto. Y le dio testimonio de tal manera que la maestra se quedó calladita porque le habló con textos de la Biblia, y la Biblia es poderosa en ella misma. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que nosotros no recibimos la fe así nomás. Oyendo la palabra nace la fe. Eso lo dice la Biblia y la Biblia es veraz. Se cumple todo lo que la Biblia dice. Eso nos hace pensar que creciendo en la misma iglesia, una agarró para un camino y el otro agarró por otro camino. Hermanos,
Y amigos, todos podemos escuchar la palabra. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuidado con los razonamientos, cuidado con las filosofías vanas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que no se enrede en las vanas filosofías. Eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo. La filosofía es buena, no la estoy descartando, pero la filosofía llega a un punto en que tanto razona que se queda enredada en sus propios razonamientos y no sale a flote porque ha excluido la verdad. En otras palabras, cuando desde que nacemos ya traemos el instinto para saber que Dios existe, que Dios está. En nuestras casas nos hablan de Dios, que casi en todas las religiones, excluyendo pues los que son ateos y desde pequeños les enseñan a los niños que Dios no existe. Por eso dice que su necio corazón fue entenebrecido y dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Las culturas antiguas, hermanos, solían mucho tener figuras de animales que les rendían culto a estas figuras de animales. Y otros dicen que cambiaron la gloria de Dios en semejanza de imagen de hombre corruptible. En otras palabras, hacen una forma de una persona, de una mujer o de un hombre y le dan los diferentes nombres que no quiero mencionar porque no estoy para ofender ninguna de las creencias que las personas tienen, aunque anhelo que todos puedan llegar a la verdad. Porque el que no llega a la verdad se va a perder. Y eso es lo que nos duele. Nos duele porque Dios nos ha mandado a hacer luz en medio de las tinieblas. No predicamos porque nos pagan. A veces nosotros no tenemos todo lo indispensable, pero Dios, no tenemos todo lo que sobra, lo que quisiéramos, pero Dios nos ha sostenido en toda nuestra vida ministerial. Dios sostiene a sus siervos. No es pecado que sus siervos vivan bien una vez cuando sea bendición de Dios y no sea malversación de fondos, ¿verdad? Dios bendice como Él quiere, hermanos, pero no estamos aquí porque nos pagan un gran dineral. Pues hay iglesias prósperas, no me meto con ellas, no voy a juzgarlas, tal vez de pronto diga algo que tenga en mi corazón y se me salga, no me gusta criticar, pero cada quien va a ser juzgado por cómo manejó su dinero, cómo manejó su tiempo y cómo manejó los talentos que Dios le dio. Cada uno va a ser juzgado y no es pecado mientras unos tienen más, otros tienen menos. Yo no puedo cuestionar a Dios en cuanto a eso. Lo que sí sé que hay personas que teniendo mucho dinero se apartan de la fe, se han apartado de la fe. Y hay otros que por el dinero incluso han clavado, han excluido el ministerio, cuando el ministerio es lo más digno. A lo que quiero llegar es a esto. No es fácil predicar el evangelio. No es fácil aceptar las burlas y las críticas y las mentiras falsas de los que dicen que comemos a base de lo que otros nos dan. Así están todos los religiosos. Dígame usted si los curas no los mantiene la feligresía. Todos estamos iguales. Pero yo le digo algo, es más fácil trabajar en una profesión. Cuando yo salí de la Universidad de Guatemala, iba para ser misionera en un país de Sudamérica y me llamaron. Me dijeron si quería ser auxiliar del director del Departamento de Letras, de Lengua y Literatura, que si quería ser auxiliar de él. Y naturalmente ahí yo iba para subir y yo le digo, ¿por qué a mí? Pues vimos las notas de todos y tienes unas buenas notas si quisiéramos. Yo pude haber estado allí, pero les dije, no, yo soy misionera, yo vine a la universidad para poder explicar mejor la palabra del Señor. Yo tengo un, una vocación que Dios me llamó
para enseñar la luz a los que están en las tinieblas. Y ellos me dijeron, no nos recomiendas a una, recomendé a una de mis compañeras que todavía está allí. Y cuando usted se jubila de la universidad, a usted no le dan la jubilación, en la universidad le dan el sueldo completo. Y la universidad paga muy bien a los suyos. Entonces yo pude haber escogido eso, pero yo tengo la convicción de que no importa el sufrimiento, Cristo fue llevado a la cruz y fue muerto por su causa. Y los apóstoles fueron muertos. La historia judía, no la Biblia, pero la historia judía cuenta de que Pedro fue muerto y lo crucificaron y él pidió que le pusieran cabeza abajo para no, porque no era digno de morir como su maestro. Imagínense cuando toda la sangre se le bajara a la cabeza. Yo no sé si le estalló la cabeza cuando estaba ahí en esa cruz, pero lo que sé es que vale la pena. Lo que sé es que el apóstol Pablo dijo, el amor de Cristo nos constriñe y ay de mí si no anuncio el evangelio, porque evangelio no es una religión, evangelio son buenas noticias, las noticias de que seremos librados de todo lo que viene al final si nosotros nos entregamos al Señor, ¿verdad? Así es que dice el versículo 25 o el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Eso qué quiere decir? Estamos hablando de por qué llegan los juicios de Dios, porque los hombres se degradan. ¿Qué quiere decir? Que los entregó. No quiere decir que Dios dice, este lo voy a hacer malo. No, Dios lo dejó a lo que él quiso ser. Ya como él no quiso tener a Dios en su noticia, como él no quiso enmendarse, él no quiso, la persona no quiso recibir a Cristo como su Salvador, lo dejó a lo que él quiso. En otras palabras que se dicen, lo dejó a su suerte. ¿Y qué pasa con ellos? Dice que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, entregados a concupiscencia, la maldad que hay en el cuerpo humano. La concupiscencia, la lujuria, la lascivia son los pecados sexuales, los pecados de la carne. Y entre más pecan, quieren más y quieren más, se vuelven lascivos y lujuriosos que quieren demasiado el placer de la carne, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Ya? Siento un poco de inquietud por detenerme en esto, porque parece que algunos quisieran que solo me dedicara a la profecía, pero el Señor está interesado en que la gente entienda que tiene que ser salva. Y si la gente no entiende, nosotros ya hemos cumplido el de enseñarles el camino. No es solamente hablar del más allá, hermanos, por los que están inquietos, porque no regreso al estudio
eminentemente profético o esencialmente profético, porque el estudio profético, hermanos, va para que la gente sea salva. Y el interés de Dios es que la gente se salve. Y yo, para hacer el estudio, he estado en oración y entiendo que es el Señor el que nos pone en el corazón. Pero esto me inquieta bastante, me inquieta un poco. Sin embargo, espero que ustedes lo entiendan. Voy a repetir el versículo, aunque ya me quedó muy atrás, pero el versículo 6 es en el que estamos, o en el 5 de Isaías 24. Versículo 6. Por esta causa, sí, es el que está dando las razones por las que Dios manda la pandemia. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Qué quiere decir que disminuyeron los hombres? Significa que los hombres fueron muertos, la mortandad que ha habido cuando disminuyen los hombres es porque hay mortandad. Entonces, vamos al versículo siguiente. Aunque yo no sé por qué tengo aquí, déjeme ver el 7. El 6, leí. Oh, no, era el 5 el que estamos viendo, es el 5. El 5 dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes. Bueno, el 6 sigue corroborando la razón por la cual vienen los juicios, pero estábamos en el 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno, falsearon el derecho. Ahora no hay derechos humanos. Ahora olvídese, los derechos están por los malos, por ellos. No estamos esperando que haya una justicia, porque los hombres han quebrantado y han desviado el derecho. Dieron rienda suelta, como ya dijimos, a los apetitos de la carne, se encendieron en sus lascivias. Sus gobernantes se corrompieron, se llenaron de falsedad, admitieron el narcotráfico, los asesinatos, los homicidios, las torturas crueles y toda suerte de maldad, las coimas, es decir, los sobornos, como por ejemplo Odebrecht, que está tan de moda ahora. No crea que Dios no va a traer a juicio. Si los hombres traen a juicio, Dios va a traer a juicio todos estos pecados si no se ha pedido perdón. Pero si la persona le pide perdón a Dios, se la perdona. Yo oía una catedrática de la universidad que decía, ay, los evangélicos dicen, levante la mano y reciba a Cristo, y aunque haya sido un matón, aunque haya sido un asesino, Dios lo perdona. Y lo decía en burla, pero así es de fácil y así es de veraz. Si usted se arrepiente de sus pecados, haya hecho lo que haya hecho, ya Cristo pagó lo que usted hizo. Ya lo pagó Cristo. Por eso sufrió Él. Él pagó lo que usted hizo. Ahora puede ser salvo si se arrepiente. Pero si no se arrepiente, llevará no solo la pena de todos sus pecados que no fueron borrados, sino el hecho de haber despreciado, de haber menospreciado a aquel que vino a morir por sus pecados, ¿verdad? Entonces, los hombres han echado a perder la creación de Dios. Él trae sobre la tierra todas las calamidades mencionadas en este capítulo. En este versículo 5 se habla de un pacto sempiterno. ¿Qué es el pacto sempiterno? Es un vocablo que viene de la raíz etimológica latina sempiternus. Esto lo puse porque Leslie preguntó la vez pasada, ¿verdad? Que algunos no, hay que explicarles algunas palabras bíblicas que son difíciles de entender, ¿verdad? Es un adjetivo que califica aquello que tuvo un comienzo, pero que no contará con un final. Tuvo un comienzo, pero no contará con un final. Se trata de lo sempiterno
por lo tanto, es perpetuo, se extenderá por siempre. ¿En qué se diferencia Dios de los sempiternos? En que Él es eterno. Él es eterno, no tiene principio ni tiene fin, ¿verdad? Hermanita Es, Miriam, sí. ¿nos podrías ayudar? Porque ya son un poquito más de las 8 Hoy, perdón, no me había fijado, ya pasó la hora para del orar por la estudio. gente que está en el Facebook, y ya después de ahí ya podemos hablar las dudas si alguien tiene alguna duda. Ajá. Bueno, vamos, sí, 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 Leslie, tienes razón, ya se nos pasó el tiempo. Yo me pongo a hablar y no miro la hora. Vamos a orar. Si alguno tiene, bueno, de último vamos a orar por los que están en el Zoom. Tal vez podemos orar por ellos de último, Sí, que por los que levanten la mano si tienen alguna necesidad, pero después que oremos por la gente que tenemos en el Facebook. Las personas que están en el Facebook, vamos a orar por ustedes. Quiero que piensen en 3 cosas por las cuales siempre oramos. Si ustedes quieren recibir a Cristo como su Salvador, todos sus pecados van a ser perdonados, así de fácil. No tiene otra ciencia. No le pide que camine de rodillas, no le pide que camine entre espinos, no le pide que se lacere el cuerpo, no le pide nada de eso. El Señor le está nada más ofreciendo una salvación gratuita en donde Él pagó por nosotros. A mí se me fue la página, Leslie. Se me fue la página. te estoy poniendo audio de fondo. Qué bueno, qué bueno. Yo creí que algo había pasado aquí. Entonces, decíamos que si usted quiere recibir a Cristo, para que sienta lo que significa que Él le perdone sus pecados, porque se siente, no es una cosa de la mente, es una cosa que baja al corazón, es una cosa que lo afecta integralmente, afecta todo lo que es su espíritu, su alma y su cuerpo, aún su rostro cambia. No quiero decir que se vuelve otra persona, es el mismo rostro, pero ese rostro ya no tiene el agobio del pecado, sino que es un rostro que tiene la gracia de Dios. Y eso quiere Dios darle esta tarde. No es un rostro como los que hacen un rostro de muy humildes, pero que es más que todo una postura humana. No, Dios le cambia el rostro. Si usted y le cambia el cuerpo y le cambia el corazón, el alma y el espíritu. Si usted quiere recibir al Señor, voy a orar primero y lo voy a interrumpir cada una de las 3 oraciones para indicar por qué vamos a orar. Voy a pedirle que cierre sus ojos en reverencia, que vamos a hablar con Dios. Y si quiere recibir a Cristo, por favor repita esta oración. Padre, abro mi corazón. Reconozco que soy pecadora o pecador y te pido que perdones mis pecados. Te reconozco como el Salvador del mundo, te reconozco por lo que tú eres. Ahora, Señor, te reconozco como mi Salvador personal, el que vino para salvarme del castigo eterno y para darme vida con Dios allá en el cielo después de la muerte, una vida eterna con Dios, porque esa la compraste por mí cuando sacrificaste tu vida por causa de mi maldad y de mis pecados. Aunque sean grandes o pequeños mis pecados, necesitan ser perdonados. Lávame en tu sangre, dame el gozo de tu salvación. Hazme libre ahora, rompe toda cadena de mi vida y ayúdame, Señor, aunque venga la prueba más dura, a nunca dejarte, a nunca volver atrás, a decir siempre, venga lo que venga. Quiero a Cristo en mi corazón porque quiero ser librado de todas las cosas que vienen en el tiempo del fin. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No solo quiere ser librado de eso, quiere vivir eternamente con Dios también. Vamos a orar por las personas que están enfermas. Crea solamente.
La Biblia dice, yo soy Jehová, tu sanador. Él es nuestro sanador. Dice la Biblia que por las llagas en el cuerpo de Cristo, después que le dieron los latigazos, a él le salieron llagas. Y por esas llagas que él sufrió, fuimos nosotros curados de nuestras enfermedades. Él es todopoderoso. Porque si tiene falta de fe, pídale a Dios que le añada fe. Pídale a Dios que le dé fe. Yo le digo una cosa, tenemos fe en cosas que no hacen milagros. Tenemos fe en cosas que no deberíamos creer. Y en lo que debemos creer a veces no tenemos fe. Él es el Dios que hizo todo lo que existe. Como Él hizo nuestros cuerpos, ¿cómo no va a conocer nuestros cuerpos para darnos salud? Crea solamente. Vamos a orar de nuevo, todos con sus ojos cerrados. No importa si usted esté en su casa, en el Facebook. Aunque usted no haya recibido a Cristo, usted puede recibir la sanidad. Pero eso sí le voy a decir, en el día del juicio, Dios le va a recordar esta sanidad por la cual usted fue sano y salvo, porque dice la Biblia que algunos van a ser salvos por las señales y otros van a ser salvos sin señales. Cuando somos un poco incrédulos, Dios tiene que hacer señales para que creamos. Le vamos a pedir que Dios lo sane para que usted pueda creer que Él es el único salvador y el único sanador de los hombres. Padre, venimos a ti otra vez. Tu compasión y tu amor, Señor amado, son grandes, Padre. Son grandes. Tu compasión y tu amor no tienen límites, Señor. Y ahora venimos apelando a ese amor, a esa compasión, a esa misericordia, Señor, porque de nada somos merecedores, pero tú por tu amor nos has hecho merecedores de todas las cosas, por tu gran misericordia para nosotros nos has hecho merecedores. Y por eso venimos a ti, Señor, creyendo, Padre, creyendo que tú eres el sanador. Coloca tu mano de sanidad sobre el cuerpo enfermo. Coloca tu mano de sanidad sobre el órgano dañado. Oh Dios, tú eres el que puedes hacer todos esos órganos dañados, hacerlos otra vez como antes, volverlos a funcionar, a que funcionen otra vez como antes. En el nombre de Jesús, quemamos las enfermedades, las enviamos al infierno en el nombre de Jesús de Nazaret y hacemos libres por el poder de Jesucristo a todos los cuerpos enfermos. La enfermedad puede ser grande, puede ser enfermedad incurable, pero no hay nada, dice la Biblia, que sea imposible para ti. Para ti todo es posible, Señor. Todo es posible para ti. Y lo creemos, Señor. Y lo manifestamos ahora, que tú eres Jehová. Tú eres nuestro sanador, nuestro Dios que puede sanar todas nuestras enfermedades. Por eso, Señor, te pedimos que sanes a los enfermos, que levantes, Señor, al que está postrado. Enfermedades malignas como el cáncer, como el SIDA. Señor, llagas malignas en los cuerpos enfermos, lepras, tuberculosis, sea lo que sea, Señor. Te rogamos que sanes a los enfermos. Tócalos con tu poder en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Toca los cuerpos enfermos en este momento. Sánalos, levántalos. No importa las enfermedades de los huesos, enfermedades, contaminaciones de la sangre, Señor, enfermedades del cerebro, migrañas malignas, enfermedades de la visión, de la garganta, de los oídos, de los órganos internos, enfermedades del corazón, Señor amado. Tú eres capaz, Señor amado, de darnos ese corazón que funcione otra vez como cuando estábamos recién nacidos, Señor amado, porque tú eres el que puedes hacer posible todo lo que es imposible. Todas las cosas para ti son posibles y lo creemos. Gracias, Señor. Gracias porque has colocado esa sanidad en esos cuerpos enfermos. Ahora te pedimos, Señor, por los problemas, Señor. Mira a la gente que tiene problemas, Señor. Yo no conozco los problemas de las personas, pero tú las conoces. Señor, pon tu mano en cada problema.
Que los que no han creído puedan creer, Señor, que ese problema lo deshacemos, lo derribamos, así como fueron derribados los muros de Jericó, Señor amado. Oh Dios eterno, dale pan al hambriento, dale de beber al sediento, dale al que no tiene para pagar la renta, al que no tiene para comer, dales abundantemente en el nombre de Jesús. A los que tienen hijos drogadictos, Señor, dales la solución a sus grandes problemas en el nombre de Jesucristo, porque creemos que tú puedes hacerlo, Señor. Creemos que tú puedes hacerlo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias por la obra de tus manos, Señor eterno. Gracias. Gracias porque moriste y viniste para que nosotros recibiésemos los dones de tu gran misericordia, los regalos que no merecemos, Señor amado. Y por eso yo te pido, Señor, que las personas puedan ver, las familias, las personas individualmente, sus problemas solucionados en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, los dejamos en tus manos para la gloria tuya, Señor. Amén y amén. Amén. Muy bien, entonces ahora dejo en las manos de los hermanos, de los